Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora. Como tantos años estamos charlando con los cambios que se dieron dentro de este gobierno, que se han dado en otros gobiernos, y siempre tratando de estar en la punta de analizar con especialistas los temas que más nos afectan a los argentinos. Este es un tema muy profundo para los argentinos, como es la ley teóricamente de modernización laboral. Para eso tenemos un especialista en trabajo, Gustavo Ciampa, que nos recibe. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros en esta tarde, para aclarar una serie de puntos que no están muy claros, y sobre todo con esto de los 80 artículos, 81 que fueron vetados y que después que no, que sí. Nada mejor que hablar con vos, que además de conferencista sos un especialista grosso dentro del país en lo laboral. Con Gracias, amigos Raúl. muy comunes, ¿Cómo con te amigos va? muy comunes. Así es, ¿cómo te va? Un gusto estar en tu programa. Gracias por recibirnos. Bueno, Gracias por la invitación. empecemos mis dudas, que vos seguramente me los aclarás. ¿Para qué me dan pago en cuotas como empleador si además crean un fondo? Explícamelo. Ah, no, es Y que, después mira, vos hablamos sabés del que, fondo, de la creación del fondo, de dónde sale. Primero veamos sí. el fondo y por qué las cuotas. Vos sabés que yo creo que esto es una especulación mía, ¿no? Pero Sí. tiene algún fundamento. Esto fue un rejunte de pretensiones de diferentes abogados de grandes empresas, eh, que cada uno metió mano en lo que le parecía o en representación de interés de sus clientes, y se hizo esta cosa incoherente que hasta cuando era proyecto tenía dos Ah, artículos iguales pero que cambiaba alguna claro. palabra. Entonces, de ahí se nota que hubo varias manos, ¿no? Y Y más vos cuotas, fijate, y más cuotas en el origen. claro, y más cuotas del origen. Y además, hasta con mala redacción, pues yo creo que, a ver, esto no va a ser convalidado, pero el que pagan 6 cuotas tiene que pagar actualizado, con la forma de actualización que prevé la ley. El que pagan 12 cuotas no le dice que tiene que pagar actualizado. Viste, hay cosas, yo qué sé, se nota también la mano Hay cuando, desaguisados literarios dentro de la ley. claro, pretende condenar a los abogados. Hay también un tema antiabogado, abogado laboralista. Pretende condenar a los abogados de los trabajadores solidariamente en costas cuando el reclamo no prospera por el total, pero no hace lo mismo con el abogado de las De empresas la cuando el contraparte. reclamo es por el total, ¿viste? Entonces, bueno, ¿quién escribió esto? Entonces, bueno, nada, pero más allá de esto, creo yo lo más grave, primero, que es una ley que no sirve para los objetivos declamados. Digamos, no es una ley que genere empleo, las leyes no generan empleo. eh, Genera una regresión, es injusta, digamos, más allá del aspecto del derecho. Yo creo que es injusta. Es un retroceso muy grande. Ujú. Vos en la introducción hacías alguna referencia, que yo comparto, ¿no? El autodenominada de modernización, pero en realidad no es modernización, es un atraso de más de un siglo. Yo le pongo, atrasa por lo menos 107 años, ¿no? Más atrás de 1919. Ahora después seguramente nos meteremos en algo de contenido. Y hay una antisindicalidad también muy marcada, ¿no? Hay Claro. un ataque muy fuerte a los sindicatos, a los derechos de los gremios, incluso algunos que están consagrados como derechos humanos por convenciones internacionales, por pronunciamientos de organismos internacionales. Yo que sé, recientemente, hace apenas 5 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos son de seguimiento obligatorio en nuestro país, por lo que dispone la Constitución,
emitió un instrumento muy importante que se llama Opinión Consultiva 2721, donde es el intérprete auténtico y último de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los lineamientos que pone son claramente contrarios a los que tiene este proyecto de modernización laboral, proyecto de autodenominada modernización laboral, que no es la primera norma del gobierno en materia laboral, digamos. Esto sigue a lo que fue la ley No, sigue Bases. a la ley Bases, claro. Claro. Entonces, es un retroceso, la verdad, enorme, impensado, así como hay retrocesos, no solo en la Argentina, ¿no? En el mundo, en un montón de cuestiones. Esto en materia laboral nos lleva muchos años atrás. Yo creo que esto lleva a la Argentina hacia una sociedad más injusta, más inequitativa, con más arbitrariedad, cuando a esta altura de la civilización uno tendría que pensar, bueno, vamos hacia sociedades más razonables, más equitativas, más participativas, y bueno, esto es el sentido contrario. Bueno, es un poco el sentido del gobierno que manifiesta en su relación con los distintos medios, no solo con los abogados laboralistas, sino con el 95% del periodismo. No, Y claro, además a la vos sabés sociedad que, la ha dividido de una manera impensada en los que están de un lado y los que están del otro, cuando tiene que venir a unificar y no a dividir. claro, pero vos sabés que en esto que decías de las cuotas, te agrego algo más, vos fíjate, a ver, si querés le comentamos un poquito más a la audiencia, lo que dice la ley es que si terminado un juicio, fíjame, claro, los juicios demoran en capital entre 8 años, en promedio son 7, 8 años, ¿no? Entonces, si terminado un juicio, esto es, una persona que tenía derecho al cobro de un crédito alimentario, indemnización, salario, lo que fuera, tiene que esperar 8 años para terminar el juicio. Una vez terminado el juicio, dice la ley, si es una gran empresa la que le tiene que pagar una deuda a un trabajador, puede optar por pagar en 6 cuotas. Y si es una micro, pequeña o mediana, puede optar Es por 12, pagar en 12 cuotas, ¿no? así es. Entonces, sí, ahora, no hay ninguna norma que diga un trabajador que está en juicio puede pagar sus deudas en 6 cuotas, en 12 cuotas. Pues si No, vos me decís, bueno, sus acreencias se las van a pagar en 6 cuotas, pero él le puede decir a su vez a sus acreedores, mire, yo le voy a pagar en 6 yo voy a cuotas, pues a pagar mí la 6 cuotas plata me como me entra pagan a mí. después de 8 años, claro. No, pero, y esto es lo que marca la contradicción constitucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación utilizó una terminología en algunos fallos a partir del año 2004, que fue la época de los fallos relevantes en materia laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que decía el trabajador es en nuestro país un sujeto de preferente tutela constitucional. Esto Ajá, surge del artículo 14 de la Constitución claro. principalmente, pero además de convenios internacionales que se incorporaron con jerarquía constitucional en 1994. Dice, bueno, de todos los derechos que reconoce a toda la sociedad, a todos los integrantes de la sociedad, los subgrupos que integran una sociedad, etcétera, bueno, los trabajadores son sujetos de preferente tutela constitucional. Y este sujeto de preferente tutela constitucional para la Constitución Nacional termina siendo, en la letra de la ley, el sujeto más desfavorecido Claro. en el sistema legal, lo cual marca una de las grandes contradicciones de la ley con la Constitución Nacional. Y con respecto a los problemas que hay, primero fue el tema de que rige para unos o para otros. Bueno, una vez que la ley es ley, va a regir para todas las sentencias posteriores a la ley. Mira, yo Así sea un trabajador de 25 años. sí, a ver, ¿qué es lo que dice la ley y cuál es mi lectura después de lo que se puede plantear? Pero lo que se puede plantear es judicializando, ¿no? Porque yo creo que la ley es inconstitucional en la mayor parte de sus artículos. Pero lo que hace la ley es ser de aplicación a todos, a los que venían trabajando de Sí, antes y siguen trabajando al momento de aplicación de la ley, pero incluso en algunos casos hasta es aplicable a quienes dejaron de trabajar antes de la vigencia de la ley, pero están en juicio. Porque la ley tiene ah, alguna claro, claro, regulación, claro, incluso para los que tienen juicios en trámite al momento de entrada en vigencia de claro. la ley, a los que les dice, usted va a cobrar un 30, de lo que le reconozcan y lo que le correspondería, va a cobrar un 33% menos. Le Menos. dice la ley a los Sí, que tienen juicio en trámite, sí. que si usted hubiera empezado el juicio una vez que entró en vigencia de la ley, no le íbamos a sacar ese 33%, con lo cual es un castigo por recurrir a un poder del Estado a hacerte valer en un derecho. Digamos, si usted tiene juicio, bueno, de lo que diga, lo que le tenga que cobrar, bueno,
va a cobrar un 33% menos. ¿Y a dónde queda ese 33% menos? Queda en poder de su deudor. Del que le debe se va a quedar con el 33%. Con lo cual, además de la pérdida que hay por la forma de actualización de los créditos, le dicen, además de eso, le sacamos un 33%. Entonces, esto es una afectación, sí, a los que se fueron antes. Ahora, después se aplica a todos. Esto es, si alguien tiene 5, 10, 2, 15 años de antigüedad en el empleo y estaba trabajando al momento de entrada en vigencia de la ley y lo echan mañana, Ya está. mañana le van a pagar la indemnización reducida, la que establece esta ley, que reduce la indemnización respecto de la que tenía prevista la ley anterior. Cuando tenga que gozar de vacaciones, el que tiene 5, 10, 15 años de antigüedad, 12, no sé, la antigüedad que tenga anterior a la vigencia de la ley, le van a poder aplicar el fraccionamiento de vacaciones. Le van a decir, vos tenés 21 días de vacaciones, bueno, ahora vas a tener 7, 7 y 7 y te lo vas a tomar en abril, julio y octubre. No sé. Bueno, al que le van a decir, bueno, hago el crédito, el banco de horas, ¿no? Esto que ya la terminología está fea. La Con lo cual, novedad, ya sí. no vas a tener más un límite de jornada como existe en el mundo desde 1919 de 8 horas diarias, y si trabajabas más, correspondía que te pagaran Horas horas extras, extras, ¿no? claro. Con recargo. Bueno, ahora no hay más, hora extra, y te van a decir, bueno, mira, hoy quédate a trabajar 11 horas y la semana que viene capaz que te hago trabajar algún día 3 horas menos. Además te pueden cambiar el horario, desorganizan la vida. No, no, El desorganizan trabajo, la vida, claro. el trabajo que es un organizador de nuestra vida, Raúl, porque vos, yo, todos los que nos están mirando, y que tienen trabajo, en general organizamos la vida en función del trabajo. Claro. Nos pese, no nos pese, será un mandato No, no, es bíblico, una realidad. maldición bíblica, Sí. lo que sea, no lo sé. Pero laburamos, trabajamos de tales días, en tal horario, en función de esto acomodamos otras actividades, sociales, recreativas, deportivas, de descanso, de ocio, lo que sea, a todo lo cual tenemos derecho como seres humanos que somos. Bueno, ahora no vas a tener, los trabajadores no van a tener un horario de trabajo predeterminado y que tengan la posibilidad o que tengan el derecho, la posibilidad es otra cosa, de hacerse respetar en ese horario de trabajo, en ese día de trabajo, en ese lugar de trabajo, porque ahora te pueden, si quieres, después vamos a eso, te pueden modificar todo. Entonces, en vez de ser el organizador de la vida, va a pasar a ser el desorganizador de la vida. Claro, Porque claro. nadie puede organizar su vida cuando no sabes cuántas horas vas a laburar la semana que viene, o el mes que viene, o dentro de 2 meses. Claro. ¿Qué días vas a ¿Cuántas trabajar? horas ¿En vas a qué trabajar horario? mañana? No sabes cuántas horas Claro, vas a trabajar mañana. claro, 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 claro. Entonces pasa a ser un desorganizador de la vida. Claro. Eso inclusive atenta hasta con los propios cuidados de los trabajadores. O sea, tenés una hora de médico y te dice, no, ¿sabés qué? Hoy tenés que trabajar 12, no podía ir al médico. Claro, Es una claro. cosa de locos, Y a realmente. ver, había, porque a veces entramos en esta discusión, de nada, en charlas que alguien te dice, bueno, pero, a ver, sí, si Ampa, vos me decís que ahora me pueden hacer trabajar 12 horas, yo trabajo 12 horas, te dije, trabajo 12 horas. Bueno, pero una cosa es que el condicionamiento económico, de la necesidad de mantener un laburo, lleve a aceptar exigencias ilegales, que le puede pasar a mucha gente, y otra cosa es que esas exigencias ilegales se transformen en un poder legal del empleador, Claro, contra el cual vos no tenés herramienta posible. ¿Mm? Con lo cual, no solo no vas a tener la posibilidad, tampoco vas a tener el derecho. Esto implica, hoy en día, si alguien le dice tenés que trabajar 11 horas, tenés que venir a trabajar el fin de semana, tiene derecho, y el fin de semana no integra su jornada habitual de trabajo, sí, ¿no? sí, 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 Tiene claro. el derecho de decir no, tiene el derecho de decir no. Después hay que ver cómo juega el no Sí, en la claro, dinámica de la relación laboral, pero tiene derecho a decir no. O tiene derecho a decir, bueno, sí, y que le paguen horas extras. Y si no se las pagan, las pueden reclamar. El tema de esta ley es que ahora no vas a tener derecho a horas extras y no vas a poder decir que no, pues no vas a tener derecho a decir que no. claro, claro. Entonces, cuando yo digo que aumenta la arbitrariedad, es esto. En vez de ir a relaciones laborales más racionales, más razonables, más equitativas, se va a relaciones laborales más arbitrarias, Claro. más discrecionales, más de porque quiero, más de lo que comúnmente se dice patrón de estancia. Sí, sí, Eh, y esto agravado por una situación que vos la marcabas al principio. Por un claro. lado, se reduce la indemnización por despido y por el otro lado se crea este fondo El de fondo, asistencia sí, laboral. fondo de asistencia Con laboral. lo, claro, con lo cual deja de haber, al no haber más
indemnización por despido en los términos que había antes, digamos, cuando se alivia la cuantía de la indemnización por despido. Y además, te dicen, parte de esa indemnización por despido no la va a tener que sacar el empresario del bolsillo. El empresario que decide despedir sin causa, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. No la saca del bolsillo, sino que dice, jubilado de la Argentina, denme la plata para que yo le pague la indemnización por despido, ¿Cómo porque los juega eso? jubilados terminan... ¿Cómo juega si además le dan cuotas? O sea, no entiendo. O sea, es un Las cuotas son para el final del patrón, pleito. claro. Claro, claro. Las cuotas son al final del pleito. Ajá. Esto es lo más grave de las cuotas, que ni siquiera es, me Pero reclamas algo y yo te digo, ¿cuándo? bueno, está bien, pero te pago en 6 cuotas. No, haceme juicio y una vez que termines el juicio, ahí te voy a decir, y ahora te pago en 6 cuotas. Pero y Este además es el el tema. fondo ese que se crea volviendo a sacarle a ver a los jubilados ya a lo largo del tiempo sacado por todos lados. Bueno, fenómeno. Ese fondo se va a crear de los mismos aportes que reciben hoy de un ANSES de financiado. Sí, tal cual. Y ese Tal cual. ANSES de financiado va a crear un monto de determinado que a la empresa la va a salir a socorrer cuando tengan que pagar una indemnización. Cuando tenga que pagar una indemnización. Es una cosa de loco. Es de loco. Mira, a ver, por un lado es perverso, ¿no? Sí, Por un lado es perverso, porque se le está diciendo a los jubilados, no hay plata para darles exacto. aumento, y el FAL implica, le saco parte de la plata que es para ustedes, porque no Sí, es que sí. se crea No, no, un por nuevo eso. fondo con un nuevo Es aporte. de No, ustedes. Es de claro, ustedes. de las cotizaciones patronales a la seguridad social, una parte de lo que ya vienen aportando no va a ir más a la seguridad social, al pago de jubilaciones y pensiones, sino que va a ir a subsidiar a las empresas que despidan sin causa. O sea que en definitiva sale de la plata que está destinado a los jubilados. Pero además, entonces, esto es perverso. Pero además hay dos cosas más. La otra, ¿quién administra esa plata? Porque, a ver, estamos Claro. hablando de Se va a crear un fondo. Claro. miles de millones de dólares. Estamos La hablando de un FJP. porcentaje de la masa salarial de la República Argentina. Y uno dice, ¿quién la va a administrar? ¿El Estado? No. La van a administrar sociedades comerciales con fines de lucro. Fondos comunes. Entonces, son lo que vos acabas de decir, AFJP. son las nuevas AFJP. Son Claro. las nuevas AFJP. Y además hay otra cosa, tercer elemento, que institucionalmente parece muy delicado. El despido sin causa en la Argentina es un acto ilícito. Las empresas no tienen en la Argentina derecho a despedir sin causa. Ujú. Es un acto ilícito porque va contra un mandato de la Constitución Nacional. La Constitución dice, las leyes tienen que proteger, están obligadas, ¿no? Es un mandato. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Estos son mandatos. Yo me acuerdo muchos años atrás, Mariano Grondona decía, bueno, el 14 bis es programático, porque dice en el futuro, ¿no? Como si no fueran Claro, derechos en el como si futuro. no Bueno, llegara no, nunca el futuro. claro, claro, es la utopía, ¿no? Te acaba de más. No, es un imperativo, no marca el futuro. Ordena el trabajo en su diversa forma, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Y entre los bienes que tiene que asegurar está protección contra el despido arbitrario. Vos fíjate que no hay posibilidad de que una norma ordene proteger contra el ejercicio de un derecho. No, la norma protege el derecho contra los actos ilícitos Claro, que pueden ser lesivos de esos claro, derechos. claro. Entonces no hay derecho a despedir sin causa. Y la protección para ser tal tiene que implicar, primero, una reparación del daño que se causa. Todo el que incurre en un acto ilícito y genera un daño tiene la obligación de reparar ese daño. Entonces, tiene que haber una reparación a la víctima, pero además, para que funcione como protección, tiene que tener entidad disuasiva. Esto es, que retraiga de la voluntad de despedir sin causa. Esto es, si un empleador quiere despedir sin causa, que la indemnización lo retraiga. ¿Por qué? Porque es cara. Porque para cumplir con el mandato constitucional, Claro. la indemnización por despido tiene que ser cara. Porque si no, porque la indemnización por despido o el sistema de protección contra el despido arbitrario no solo protege el mantenimiento en el empleo, protege en el ejercicio de cualquier derecho. Porque cuando no hay protección contra el despido o cuando el despido sin causa no es caro, nadie está en condiciones de hacerse valer en un derecho. ¿Quién puede decir no voy a trabajar porque estoy enfermo si al día siguiente dice, bueno, no venga más? Porque no tiene que pagar indemnización, o porque la indemnización la pagan los jubilados, o porque la indemnización no es cara.
¿O quién va a poder decir, págueme las horas extras que estoy realizando? Nadie puede hacerse valer en un derecho. Entonces, el otro tema, y esto es lo Pará, y te lo redondeo, sí, dale. te lo redondeo en esta frase. Es muy grave que se ponga a la sociedad, en este caso a los jubilados, a subsidiar actos ilícitos. Claro, claro. Porque esto es lo que está pasando. Hacemos una pausa, 2 segunditos, y volvemos para dejar a la gente pensando todo lo que dijiste vos, que realmente es grave. Una Dale, pausa vamos. nomás. Dale, claro que sí. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, estamos hablando con Gustavo Ciampa, estamos hablando de la nueva ley para ustedes de contrato de trabajo, para el gobierno de modernización laboral y de la aplicación de esa ley en lo que el gobierno nos dijo que genera empleo. Me encantaría la locución del doctor, a ver cuánto genera empleo este tipo de ley. Mira, vos sabés que no generan empleo. Pero no generan empleo, no porque yo especule que no generan empleo, no, porque la experiencia demuestra que no generan empleo. Cada vez que se degradaron, como hace esta ley, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siempre se lo hizo con la invocación de que era necesario para generar empleo. Y siempre quedó demostrado que en lugar de generar empleo, lo que hacen este tipo de normas, que reducen los derechos de los trabajadores, es facilitar la destrucción de empleo. Y los índices de desempleo en las épocas que se implementaron este tipo de leyes subieron. Mira, voy a la experiencia de los años 90. Años 90, década de flexibilización laboral. Uh-huh. Hubo varios hitos de flexibilización en los años 90, de la misma manera que se viene mostrando ahora que va a haber más hitos, además de los que ya hubo. Porque siempre además el discurso es el siguiente. No, con la ley que sacamos no se generó empleo porque no fue suficiente. Falta más. Y siempre falta más y hay una nueva vuelta de tuerca de flexibilización. Flexibilización de degradación. En los 90 pasó. Primera norma del 89. Después hubo normas en el 90, hubo en el 91, hubo en el 93, hubo en el 95, hubo en el 96, hubo en el 98 y el ciclo termina en el 2000 con la ley Banelco. En ese lapso y todas estas leyes de flexibilidad mediante, de regresividad mediante, la desocupación pasó del 6% al 21,5%. Entonces, esto, digamos, y ahora volvió a pasar. La ley bases le metieron un capítulo laboral por la ventana a la ley bases, porque en el proyecto de ley bases no estaba. Pero como el Poder Judicial le frenó el DNU 70-2023, aquel DNU que emitió el presidente de la Nación a la semana de asumir, a los 10 días de asumir. El hiper-DNU. Claro. Sí. Entonces metieron parte de eso como un capítulo laboral en la ley base cuando estaba en el Congreso de la Nación, sin que pase por la Comisión de Legislación del Trabajo. ¿Qué es lo que hizo a grandes rasgos? Hay más. La ley bases. Estamos hablando de mediados del año 2024. Sí. Primero, consagró la impunidad patronal. Pues las sanciones que había a los empleadores que tenían trabajadores sin registrar o irregularmente registrados, esto es parte en blanco y parte en negro, claro. Que además eran indemnizaciones para los trabajadores víctimas de esa situación, derogó esas indemnizaciones. No hay más indemnizaciones. No hay más sanciones para el empleador.
Cuando el empleador incurría en maniobras fraudulentas para eludir su carácter de empleador, hace aparecer a otro como empleador, sea solvente o no el otro, no importa esto, pero él se esconde, bueno, eso estaba sancionado, ahora no está más sancionado. Ahora, estas leyes, la ley base y esta sigue en ese camino, digamos, hasta contradicen la filosofía. En la filosofía algo es el principio de identidad. Las cosas son lo que son y no pueden ser otra cosa. Claro. Bueno, entonces, en el marco de las relaciones laborales rige un principio que es el principio de primacía de la realidad. Hay relación laboral cuando una relación tiene las notas características de una relación laboral, aunque las partes la llamen de otra forma. Empleador es el que cumple el rol de empleador, aunque aparezca otro como empleador. Esto es el principio de primacía de la realidad. Bueno, lo que hace esta ley es decir, no, empleador es el que registra, aunque los roles del empleador, quien aproveche la prestación laboral del trabajador y todo, sea otro, es el que registra. Si la parte dice, este no es un contrato laboral, no es un contrato laboral. Que sea o no un contrato laboral, esto me gusta aclararlo, Raúl, no es un tema de abogados. Que algo no se lo reconozca como una relación laboral, tal como hace esta ley de modernización con los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones, tal como hizo la ley base con lo que llamó, que es una contradicción en sí mismo, el trabajador independiente con colaboradores, ¿no? Entonces, o es trabajador o es independiente, bueno, nada, son contradicciones en sí mismas. Al decir no hay relación laboral, es que esto implica, no tienen derecho al salario mínimo, al salario de convenio, al límite de jornada, a vacaciones, a aguinaldo, a licencia, a nada. Esto es no tener relación laboral. No tener derecho a nada. A nada. Bueno, claro. Entonces, esto es lo que hizo la ley base. Derogó esas sanciones. Permitió el despido discriminatorio. Vos sabés que hay normas en la Argentina. Hay una norma, la ley antidiscriminación, que es aplicable a todas las relaciones que se dan en el ámbito de una sociedad y que impiden discriminar. ¿Y qué dicen? Cualquier acto discriminatorio puede ser declarado nulo por un juez. Claro. Y nulo implica volver la situación atrás. Bueno, claro, no se puede discriminar a nadie en la Argentina por imperativo de la Constitución y por esta ley, salvo, dice la ley base, a los trabajadores. A los trabajadores se los puede discriminar. A los trabajadores, a partir de la ley base, bases, dice la ley bases, se los puede despedir por razones de salud, por razones de raza, por razones de etnia, por razones de condición sexual, por actividad. Y el despido es válido, dice. Es gravísimo. Es gravísimo. Sí. El despido es válido. Entonces, permite la discriminación. Permite despedir por ejercer el derecho de huelga. El derecho de huelga está en la Constitución Nacional, es un derecho humano, está reconocido como tal en los tratados internacionales, y la ley base permite despedir por ejercer el derecho de huelga. Deslaboraliza, hay un montón de relaciones que son laborales que dicen no van a tener ningún derecho laboral, digamos, y se generó empleo. No, es más, fíjate, la ley bases hizo un blanqueo. Estamos de acuerdo, sí, creo, casi toda la sociedad, que uno de los grandes problemas de la Argentina, uno de los tantos, es la clandestinización laboral que hay, la cantidad de empleo no registrado, cantidad de empleo negro. Es un tema grave. Yo digo que estas leyes... Es un tema histórico que nunca se combatió. Claro, estas leyes fomentan el empleo negro, además. Claro. No lo combaten, lo fomentan. Y abrió un blanqueo. Dijo, bueno, pueden blanquear, no tienen que pagar lo que no pagaron, aporte, contribuciones, no van a tener sanciones. ¿Sabe cuánto se blanqueó? El 0,3% de los trabajadores no registrados. Nada. ¿Por qué? Porque estas leyes están llevando al blanqueo porque no hay más sanción, claro, porque no hay consecuencia en el plano legal. Y esto además... Y vos fíjate que en lo laboral fueron esto, y en lo fiscal, la inocencia fiscal, que es lo mismo. Claro, señora, claro. Usted tiene $2 millones, sáquelo de colchón y mándelo al Banco Nación. Claro. Y esto afecta además a las propias empresas, porque permite la competencia desleal. Aquel que cumple dice, che, yo que soy, elijo la pavota, cumplo con todo, pago todo, y el que no cumple y el que no paga están en las mismas condiciones que yo, porque no hay sanción. Bueno, ahora, vos decías, ¿genera empleo? No generó empleo. Así como no generó en los 90, no genera ahora y no va a generar ahora. Porque lo que genera empleo es la economía, las políticas económicas generan empleo. A eso iba yo, Gustavo. La generación de empleo lo da un mercado pujante, donde consume, donde gasta, donde le rinde el dinero, y eso sí genera empleo. Ahora, si el gobierno está enfocado en el petróleo y minería, que prácticamente petróleo
controlable, minería incontrolable, de acuerdo a las leyes, y el resto, si se viene cayendo, que se caiga, ¿eh? Es así. Claro, Entonces, vos sabés, sí, hoy no, entonces tenés los problemas que hoy internamente tiene el gobierno. claro. Vos sabés, yo acostumbro a hacer este planteo. Cuando yo digo las normas laborales no generan empleo, ¿no? Como si alguien me dijera, y si no generan empleo, ¿para qué sirven las normas laborales? Bueno, es que las normas laborales, como no tienen ni aptitud ni es su finalidad generar empleo, para lo que sirve la normativa laboral, esta es su aptitud y es su finalidad, es preservar la dignidad de las personas que trabajan. Claro, Este claro. es el tema, es preservar la dignidad. Y fíjate hasta qué punto esta reforma tiene conciencia de eso, que suprime, entre los artículos que modifica, hay uno que está en la Ley de Contrato de Trabajo desde 1974, año de sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, y que Sí. no llegó a ser nunca modificado ni por la dictadura, ni en los 90, ni por la ley Banelco, ni en el gobierno de Macri, que decía lo siguiente: cuando el empleador ejerce las facultades que le da esta ley, pues la ley le da facultades al empleador, los empleadores tienen facultades Sí. en derecho porque se las da la ley, no porque sean los dueños de la empresa, es No, porque se las claro, da la ley, claro, claro, porque claro. se las da la ley. Pero dice, cuando ejerce estas facultades, las tiene que ejercer preservando la dignidad Del del trabajador. trabajador. Esto Claro. decía la ley. ¿Sabes lo que hizo la ley de modernización? Derogó la obligación de preservar la dignidad de las personas que trabajan. Bueno, Entonces, esto muestra el espíritu de la ley. sí. Por ahí me puede decir, Bueno, che, ¿qué tiene de eso es operativo lo que eso? muestra el espíritu del gobierno, Claro, directamente. claro. Nosotros, lamentablemente, ya hemos recorrido 2 años de gobierno y hemos encontrado lo que tenemos, lo que tenemos. Y hoy más que nunca, con una degradación terrible, que no solo en lo de la ley de trabajo, políticamente está totalmente degradado. Y económicamente también, porque el plan indudablemente no existe, indudablemente. O lo que decía que era un plan tampoco existe. Entonces Ujú. estamos con problemas y como le quita, él va atacando la presidencia y todo su séquito de adoradores van atacando a los distintos sectores, el trabajador fue uno, el periodismo es otro, los políticos que no estén de acuerdo con él son otros, los propios correligionarios que digan que algo está mal son otros, o sea, cada vez montás más el campo enemigo para ver como si nunca te fueras a retirar del lugar donde estás de privilegio. Que yo es lo que le diría al presidente. Recuérdese que hace un par de años nomás, era un panelista. Y hace un par de años nomás, un poco más, éramos amigos o éramos conocidos o charlábamos mucho. Entonces, hoy los adoradores hacen que haga esto. Si yo tengo que hacer una nueva ley, y yo me voy a reunir con Ciampa y le voy a decir, oye, ¿qué te parece esto, lo otro, lo otro? Porque lo hemos charlado nosotros fuera de cámara, tiene gruesos errores la ley de confección, directamente. Sí. Errores gravísimos de confección. Con lo cual decís, ¿quién la hizo? O sea, vemos que es un puchero de metida de manos de un lado solo, pero no hubo nadie de algún lado que diga, che, muchacho, esto no puede decirlo, tiene que decirlo de otra manera. A eso voy, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero vos sabés que yo creo que, mira, que fueron tan allá que ni siquiera los que la escribieron pensaron que iba a ir tan allá. Vos fíjate que tuvo en el Congreso Y los que los votaron tampoco, ¿eh? Y los que lo relevante votaron que tampoco. tuvo, y que, no, tampoco, que tomó Estado público una modificación, tuvo algunas otras, incluso alguna de contrabando, porque era tan grosera la ley que establecía que cuando hubiera lo que se llama prácticas desleales, esto hace las relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Relaciones entre empleadores y sindicatos, prácticas desleales en su creación en Estados Unidos, después plasmándolo acá en la Argentina, eran comportamientos patronales violatorios de la libertad sindical o de la autonomía sindical. Lo que hace esta ley es bilateralizarlo y establecer que el sindicato que incurre en determinados comportamientos está incurriendo en práctica desleal y tienen sanciones. Entonces dice, cuando hay prácticas desleales reincidentes, decía el proyecto, sea que las cometa el empleador o el sindicato, el sancionado va a ser el sindicato. Sindicato. Entonces uno decía, pero ¿cómo? La práctica la comete el empleador y el sancionado del sindicato. Llegaba a decir esto. Entonces hubo ahí de contrabando, alguien borró, empleador, le borró la R
y quedó el empleado o el sindicato, que es un supuesto material imposible, porque no hay Imposible prácticas también. leales de un empleado, de un trabajador, no hay, es imposible. Pero digamos, en lo que trascendió, que yo creo que ahí porque se le fue la lengua a Sturzenegger, si no, no trascendía, que fue lo que querían hacer con la licencia por enfermedad. Claro. No sé si recordás, decían, bueno, no se va a pagar más, el salario, Sí, se va a sí, reducir el salario de la sí. licencia por enfermedad a un 50% o a un Así es, 75%, fue un así es. escándalo, y algunos dijeron, bueno, sacamos ese Saquémoslo, artículo y saquémoslo. avanzó. Porque yo creo que ni siquiera, a ver, hay conciencia, pues esta es otra cosa, que a mí a veces me dicen cuando yo afirmo tanto que es inconstitucional, pues estoy convencido de que es inconstitucional, pero a veces las declaraciones de inconstitucionalidad llevan su tiempo, hasta que el Poder Judicial esté en condiciones, porque tienen miedo, los jueces tienen miedo, mucho, hasta que esté en condiciones de hacer valer el derecho. A ver, yo obtuve en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2009, la declaración de inconstitucionalidad de los pagos en ticket, ¿no? En Sí, ticket canasta, en ticket resto. En un sí, juicio mío, Pérez Condisco lo llevé yo a la Corte, lo gané en el año 2009. Pero la norma que previó que no eran remuneratorios los tickets era de 1989. Llevó 20 años que la Corte dijera que es inconstitucional. claro. Yo creo que con esta norma no va a pasar tanto tiempo, pero a veces Pero va a tienen pasar procesos que tiempo. llevan su tiempo. Y algunos me dicen, che, si es tan claro que es inconstitucional, ¿por qué lo hicieron? ¿A vos no te parece que puede haber otra mirada y que piensen que no es inconstitucional? Más allá de admitir que puede haber otra mirada y que lo vean diferente, yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, que es inconstitucional. Digo, ¿sabés lo que pasa? Es que del otro lado no les interesa si es inconstitucional o no, Claro, porque claro, ganan en lo que yo llamo el mientras tanto. Mirá, hasta que esto sea declarado inconstitucional, claro, se produce una distribución regresiva del ingreso claro. que a ellos les sirve. Y mientras tanto incrementan el poder patronal y mientras tanto debilitan a los sindicatos. Todo lo que esta ley establece en materia de derecho colectivo del trabajo, de convenios colectivos, derecho de huelga, de derecho de libertad sindical, etcétera, también es todo dirigido o al menos tiene como efecto debilitar a las organizaciones sindicales. Claro, claro, Los convenios colectivos, de ser un instrumento de mejora continua de las condiciones de trabajo y por ende de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, que esta fue la esencia que dio origen a los convenios colectivos de trabajo, pero además que está así plasmada en los instrumentos constitucionales, lo dijo hace 5 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios colectivos son para mejora, no son meros reguladores, son para mejora de las condiciones de trabajo. En esta ley se transforma en un instrumento de empeoramiento de las condiciones de trabajo. claro, claro, totalmente, Entonces, totalmente. todo esto, cuando reglamenta la huelga de manera tan abusiva, que termina privando de eficacia, tornando en inoperante el ejercicio del derecho de huelga, esto es inconstitucional porque viola mandatos constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos, y además ya hay sentencias que así lo declaran. Así es, Frente a otros, frente a anteriores intentos de hacer lo mismo, ya se declaró inconstitucional. Cuando busca debilitar a los sindicatos fomentando la organización sindical por empresa, que el otro día la senadora Patricia Bullrich en un escenario es en definitiva la que hizo claro la intención del gobierno con esta ley, que es lo que veníamos algunos diciendo cuando dijo a los empresarios, hagan sindicatos de empresa. A los empresarios le decía. Digamos, esto es ir al amarillismo sindical, ¿no? Al sindicato patronal para debilitar a los sindicatos claro. genuinos. Es, Entonces, bueno, es como diría María Elena Walsh, la sartén y el mango también, todo. claro, claro. Entonces, digamos, esto va a ser declarado inconstitucional. Pues va a ser declarado inconstitucional y esto es hasta un llamado de atención a los empleadores, ¿no? Porque cuando estas normas incrementan la cantidad de juicios. Mira, una de las cosas que se dicen, Raúl, o que se decían Que se para decían sacar estas que sí, leyes, el el tema gran de la industria del litigio, sí, juicio. Mira, yo esto lo tengo estudiado, lo tengo analizado con estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y una proyección a nivel país de las estadísticas de la Justicia Nacional del Trabajo. Y la litigiosidad laboral es inferior al 2% en nuestro país. Esto claro, es menos del 2%, no de todos los trabajadores, de los que tienen derecho a hacer un juicio.
Menos del 2% lo hace. Los pleitos laborales en la Argentina, o sea que hay diferentes fueros, vamos a aplicar a la gente en la Argentina, muy breve, civil, comercial, penal, laboral, Laboral. en algunas jurisdicciones otro. Bueno, los juicios laborales son apenas el 6% del total de juicios de la Argentina. O sea, Y de nada. ese 6%, la mitad no son juicios de trabajadores contra los empleadores, son por un sistema perverso que hay de riesgo de trabajo, de aseguradora de riesgo de trabajo. Entonces Hacemos la litigiosidad baja. una pausa cortita y hablamos justamente del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Dale, bárbaro. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, volvimos. Entonces, Gustavo, fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No estás de acuerdo con que lo transfieran? ¿O sí estás de acuerdo? ¿Y por qué no? Si es no. Dale. ¿Y por qué sí? Si es sí. Dale, te cuento. ¿Qué es lo que hace la ley de modernización laboral? Es transferir las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a una justicia que se va a crear en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que todavía no existe. Hay concursos convocados, pero todavía no hay una ley de procedimiento, pero no existe. No existe ningún juzgado laboral en la ciudad, no hay un juez laboral en la ciudad, no hay un empleado, un edificio, Nada. Ahí sí, en función de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre del 2024, que dice que el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el superior en cada causa de las cámaras nacionales de apelación en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, con lo cual, una vez terminado un juicio en una instancia nacional, hay que recurrir ante un tribunal de una ciudad que ni siquiera es una provincia, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo con el tema de la justicia del trabajo tengo dos análisis. Un análisis constitucional y un análisis de oportunidad, si se quiere. El análisis constitucional es que lo que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1994 con la reforma constitucional no es una provincia. No es una provincia. Es un híbrido que no llega a ser una provincia y sigue siendo un distrito federal, que es donde residen las autoridades nacionales. Más allá de que tenga autoridades locales que pasaron a ser elegidas por el voto directo y secreto de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que hasta 1994 el intendente de la ciudad lo designaba el gobierno de la nacional. nación, eso es. Pero más allá de eso, no es una provincia y en mi lectura constitucional, la Constitución Nacional, es más, no tiene ni constitución, pues la Constitución Nacional dice la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tener un estatuto, a diferencia de las provincias que tienen una constitución. Sí. Que después la ciudad ya han dicho, no, nosotros tenemos una constitución, no sé qué, me decís, está bien, pero no tenés marco constitucional para eso. Entonces, no tiene, en mi criterio, facultades, mi lectura de la Constitución, jurisdiccionales, esto es de poder judicial, más allá de las cuestiones propias de vecindad de la ciudad. Porque el mismo artículo en la Constitución Nacional que dice que la ciudad tiene facultades jurisdiccionales, dice que tiene facultades legislativas. Y a nadie se le ocurre, por lo menos hasta el momento, decir que la ciudad puede tener su propio código civil y comercial, su propio código penal, su propia ley de contrato de trabajo para el ámbito de la ciudad. Claro, no. En la Argentina la normativa de fondo es nacional. Y de la misma manera la Constitución dice que los códigos de fondo
son aplicados por los tribunales provinciales y en este ámbito de la justicia nacional, no de la justicia local. Con lo cual, la justicia de la ciudad tendrá competencia en cuestiones vecinales, digamos, sí, pero no para la aplicación de la normativa de fondo. Aspecto constitucional. Y después hay otra cosa que esto hace a la oportunidad o conveniencia. Esto en algún discurso lo dijo bastante claro el actual jefe de gobierno de la ciudad. Dijo que necesitaban una justicia del trabajo en la ciudad que responda a los intereses de los empleadores. Con lo cual eso no es una justicia laboral, es una justicia patronal. Claro. Y todo indica que eso va a ser el sesgo que va a tener la justicia de la ciudad. ¿Por qué? Primero, porque va a tener menos independencia que la justicia nacional. Así como yo te digo, mira, los jueces yo los noto con miedo, y uno puede decir, che, tienen inamovilidad en sus cargos. El Consejo de la Magistratura, esto de la Constitución, el equilibrio, a veces cuando hay equilibrio no se mueve nada. Nada, Digamos. Los nada. equilibrios hacen que no avance nada. Claro, Digamos. nada. Entonces no avanza nada. Y no remueven a nadie. No remueven a nadie porque no dan la mayoría para nadie para remover a nadie. Entonces hay casos escandalosos Sí, sí. que ni siquiera fueron objeto de un llamado de atención los jueces por parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, si aún así tienen miedo de ponerse contra el poder, porque además el poder muchas veces los persigue. Digamos. Claro. Durante el gobierno de Mauricio Macri, los jueces del trabajo que sacaron sentencias que el gobierno leyó contrario a sus intereses o a los de los sectores empresarios que tenían identidad de interés con el gobierno, le fueron a pedir el juicio político a esos jueces. Le fueron a pedir el juicio político. Esto motivó, además de la estigmatización de los abogados laboralistas que nos trataban de mafiosos, que denunciáramos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno en ese momento. Claro. Y ahora, con este gobierno pasa lo mismo. Vos fíjate, salió el DNU 70-2023, lo frenó la Justicia Nacional del Trabajo, lo declaró inconstitucional. Así es. Salió otro DNU que replicó al 70-2023 en materia de reglamentación de la huelga en los servicios esenciales, lo frenó la Justicia Nacional del Trabajo. La AFIP implementó el botón de desafiliación, donde cualquier trabajador, ante el empleador, apretó un botón para desafiliarse del sindicato, lo paró la Justicia Nacional del Trabajo. Sí, señor. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Desintegró la Justicia Nacional del Trabajo. La ley de modernización desintegra la Justicia Nacional del Trabajo. No es que transfiere todo a la ciudad, no, transfiere las competencias, los jueces no. No, los jueces los empleados siguen estando. no. Sí. Claro. Entonces, nada, se disuelve lo que está vacante y se va disolviendo, así como una uva que se va transformando en uva pasa hasta que se disuelve. Y va a la justicia de la ciudad patronal. Entonces, esa es la justicia que no queremos. Claro. Esa es la justicia que no queremos. Entonces, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista de la oportunidad, no corresponde esto de crear la justicia del trabajo en la ciudad. La Justicia Nacional del Trabajo fue señera en el país. Los criterios de la Justicia Nacional del Trabajo se siguen por los tribunales de todo el país. Se analiza, se siguen o no se siguen, digamos, ¿no? Digamos, cada juez tiene independencia de criterio. La que rige, es la que rige. Iluminan. Claro. Y eso es lo que quieren terminar. Y esta es la represalia contra la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, Gustavo, la verdad fue una charla totalmente esclarecedora, porque la verdad que teníamos muchas dudas con respecto a esto, y nada mejor que hablarlo con vos, que sos señero con respecto a las leyes del trabajo, profesor universitario, y bueno, y un gran amigo, además, que con amigos comunes importantes. Así que te agradezco muchísimo la charla, te vamos a volver a convocar seguramente para tocar puntualmente algunos temas, inclusive el tema de la desocupación, que es un tema importante, bajo tu visión, y veremos cómo sigue todo este pucherito que crearon políticamente el gobierno y que no sabe cómo salir de él, ¿no? Quieren transformarlo en postre, pero no creo que llegue. Para mí fue un gusto, Raúl. Te agradezco la invitación y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Un abrazo, por todo, gracias. Realmente. Gracias. Bueno, para ustedes todo. Lo de hoy, un lujo. Gustavo Ciampa. Recuérdenlo. Escuchen lo que dijo, repásenlo y vean lo que hablamos de leyes y para qué las leyes. Así que eso es lo que fundamentalmente nosotros tenemos que seguir luchando para que, como pasa el día de hoy con esta movilización,
para que la universidad siga teniendo los fondos que tiene que tener y que no le sigan mintiendo que le entregan a la universidad los fondos, que no es cierto. Así que vamos a tratar de luchar por un país mejor para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan realmente un país mejor. Chau, chau. Buenas tardes para todos. Chau. Chau, Gustavo. Chau, Raúl.